Ya estamos de regreso, 10:33 a través de La Voz del Maule, nuestra multiplataforma de Diario El Centro y El Centro TV. Quiero saludar a un emprendedor del área de la salud porque vamos a conocer cómo nace este emprendimiento y lo beneficioso que puede ser para muchas personas que nos están viendo a esta hora de la mañana. Quiero darle la bienvenida a Reinaldo Zambra Vidal. Él es audiólogo, escuchen bien, audiólogo clínico y emprendedor de la salud acá en nuestra región del Maule. Aplausos para Reinaldo que está con nosotros. Gracias, ¿Cómo muchas gracias. estás? Muy bien. Bienvenido. ¿Y tú? Muy bien, Qué bueno. contenta y me encanta cuando vienen los emprendedores, cuando nos vienen a sorprender, nos vienen a contar esta historia. Aquí hay algunos elementos, ya muchos ya Sí, están sacando ahí sus conclusiones, yo creo. ¿es cierto? ¿A qué se dedica? Sí, Reinaldo, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Tú eres audiólogo, pero contémosles a las personas por qué audiólogo. claro. Digamos que el audiólogo es como una especialidad de la fonoaudiología. Ya. Yo egresé hace ya varios años de la Universidad de Talca y ahí de pronto cada colega, cada profesional define hacia qué área es más afín y se especializa lógicamente en lo que más le interesa. Claro, exacto. Yo desde hace ya varios años comencé como un recorrido en el cual me fui capacitando, haciendo diplomado Ya. y te contaba detrás de cámara Sí. de que hace unos poquitos días también concluí mi magíster en audiología clínica y equilibrio de la Universidad de San Sebastián y con eso ya tengo como un sustento mucho mayor para llevar a cabo mi práctica clínica Mm. en mi emprendimiento. Reinaldo, ¿y Mm, cómo llegas a especializarte y ser audiólogo clínico? sí, bueno, es un área bien específica y Mm. bien técnica. Va de la mano mucho con los instrumentos. Y poco conocido su nombre, como dices tú, Sí, muy técnico, que no es muy claro. conocido decir, bueno, ¿y qué es? Si es O sea, audiólogo. si lo ponemos desde la perspectiva de la universidad, nadie egresa con el título de audiólogo. Claro. Es como una La especialidad. especialidad de la fonoaudiología. Tú eres Sí, fonoaudiólogo. claro, y uno egresa como Sí. fonoaudiólogo y tú escoges el La camino que vas a especialidad, sí, seguir tu después. especialidad después. Lo bueno es que en Chile hay Ya. especializaciones en distintas universidades que tú puedes seguir bueno, hay que hacer una inversión, lógicamente. Parte de lo que es ser emprendedor en esta área pasa no solo por invertir en aparatos, sino que también invertir en especialización, en conocimiento y todo eso, pero yo llevo en el área de la audiología poquitos años. Lo que pasa es que ocurre con los fonoaudiólogos de que la gran mayoría egresamos y nuestro primer nicho es la escuela, Claro. trabajar con niños Ujú. en liceo, en escuelas especiales, escuelas de lenguaje, todo eso. Así es que así empecé. Así empezaste. Oye, y claro, te dedicaste, te gustó, dijiste, me tengo que seguir especializando porque esto es lo mío. Sí, Y acá en la región del Maule no es muy común encontrar a alguien especialista, sobre todo un fonoaudiólogo especialista en audiología. claro. Por ponerte un dato, ¿Ya? hay un Plan Nacional de Salud Auditiva para Chile 2021-2030 que se trazó, perdón, una serie de líneas de acción en relación a la salud auditiva, Ujú. ya desde el recién nacido hasta los adultos mayores. Y en la parte como del marco teórico, digamos, de este plan se señala de que hay alrededor de 3 audiólogos por cada 100.000 personas en Chile Wow. y 3 otorrinos por cada 100.000 personas en Chile. Y si uno considera los datos del censo 2024, que decían que Talca está como alrededor de 230.000 habitantes, uno puede hacer una fácil deducción de que no habría más de 6 audiólogos, por ejemplo. Mm. Pero estas son estadísticas, o sea, uno piensa, sí, por comuna ese es como quizá el número, pero en verdad tú sabes de que en comunas como quizás Constitución, Parral, no hay audiólogos. Claro, Todos se concentran acá. exacto. Entonces, de cierta forma, la gente viene a Talca, si no a Santiago, buscando esta especialidad Mm. y poder atenderse. Y tú viste acá, ya estás en la región del Maule, atiendes, Sí, ya tienes tus pacientes que están a diario contigo, sí. controlándose. ¿Cuál es lo específico y la herramienta que tú le entregas a quienes consultan contigo? Ya.
Bueno, primero que todo está ubicado en el centro Pichimapu, que es un edificio que está en el sector oriente de Talca, un edificio negro que quizás algunos ya ubican. Es uno de los centros que tiene mayor número de especialidades, harta diversidad en cuanto a las especialidades de la salud. Estoy ahí desde el año 2023 y de a poquito uno se va creando una cartera de clientes con diversas estrategias, ya sea poniendo énfasis en redes sociales. Transcurridos los años ya se da esto del boca a boca, entonces la gente llega por referencias de otras personas que ya han sido atendidos. Me pasa mucho de que llegó una señora y meses después me trae el marido o trae al hijo o una nieta, y eso es súper enriquecedor porque de cierta forma si los trajeron es porque les gustó la primera atención que les di. Y en cuanto a los servicios, bueno, pueden ser que algunos sean mucho más conocidos, otros no tanto, pero eh, audiometría, Es, como... es como lo más común que nosotros podemos, por Sí, ejemplo, las personas que se atienden en la salud pública, los SFAN de repente entregan estos programas que les permiten tener sí. estas audiometrías. Claro. Audiometría casi siempre combinada de impedanciometría, que es un examen que se realiza con un equipo y que mide el estado de oído medio. De ahí también están todo lo que es la emisión autoacústica, que también es algo súper relevante, sobre todo en esta región. La emisión autoacústica es un examen de tamizaje que se aplica al recién nacido, ¿Ya? sobre Ah, todo cuando mira. tienen factores de riesgo como prematurez. Ajá. Y bueno, digo lamentablemente porque estos equipos, además de ser caros, muchas veces los hospitales no cuentan con el equipo, el equipo está en reparación o derechamente no están los profesionales que puedan aplicar el examen. Exacto. Y la detección temprana de hipoacusia, es decir, antes del mes, Ujú. es sumamente importante por un tema de costo-beneficio. El Sí. Estado ha reconocido de que es mucho más práctico y más solvente invertir en tamizaje auditivo desde el recién nacido antes que luego lidiar con las consecuencias de una hipoacusia que se detecta a los 7 o a los 10 años, porque ahí ya el tratamiento y la adaptación de prótesis auditiva es mucho más costosa. Mm. Entonces Chile está en ese proceso de finalmente cumplir, como lo han hecho muchos otros países, con un tamizaje auditivo que sea universal, que abarque a todos los recién nacidos, independientes, tengan factores de riesgo o no, hayan nacido en clínica o en Claro. hospital, etcétera. Eso. ¿Y qué otras cosas? Bueno, dentro de la audiometría se aplica un procedimiento también que apunta específicamente a caracterizar el tinnitus, porque muchos pacientes llegan con hipoacusia, que es pérdida auditiva de uno de ambos oídos, pero a esto se le suma otro síntoma, Mm. que es el famoso tinnitus o acúfeno, o también los brasileños lo llaman mucho zumbido, Mm. va a depender un poquito del país, ¿cierto? Ya. Los españoles como que le llaman más acúfeno, aquí en Chile diría yo que es más aceptable, más común el uso de tinnitus, pero que es un síntoma que está produciendo muchas molestias en la población. A ver, por ejemplo, vamos a Ujú. lo que de repente tenemos ese sonido que le llaman el pito de la muerte. Ya, ¿De qué sí. estamos hablando ahí? Porque es como Nunca muy lo había común. escuchado así. Ya, pero es que pasó el Sí. pito de la muerte. Así como, "Ti", Ah, ¿cachai? sí, 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 ya. de repente te da. A Sí, mí me ha sí. pasado. O sea, no es que yo Sí. diga, "Ay, pasó pero sí como que uno se queda tranquilo y pasa. ¿A qué ¿Y se y debe eso te ha eso? pasado No seguido, después pero de...? así como de repente me pasa. Y lo he Sí. escuchado en otras personas. Entonces, y un día me reí mucho, Sí. así cual como te digo, el Mm. pito de la muerte, así Pito de como. la- Es Es como como, dramático. es que ¿sabes por qué? Porque se asocia, después Sí. yo lo entendí que Eh, cuando alguien está conectado y se muere, como sale en las películas o en las ujú. series, sale. Ah, el pito de la muerte. Ya, 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 ya a lo ese me entendí. Ya lo refiero. entendí, ya. Sí, Ya, sí, a ese sí. me refiero, que así como Claro. inconscientemente lo escuchas. Lo Eso que... es normal, eso mm, pasa, ¿a qué se debe? Ese Es, pito es es... como
tinnitus, podría Sí, decirse. sí. Y en Ya. términos coloquiales, cuando uno evalúa el tinnitus, trata de nombrarlo como Ah, pitito. el pitito, Sí, o claro. sea, yo no me pongo como con una jerga muy técnica a Sí, explicarle porque al no, no va a paciente entender, ¿no? Y no va a poder darte la referencia de lo que es lo que le está de qué pasando. es lo que siente, entonces yo prefiero hablarle, usted tiene un pitito en el oído, tiene un Mm, zumbido en el oído, claro, y así te entienden mejor. Lo que tú me preguntas es un fenómeno muy común, pero es el tinnitus transiente o transitorio, ya. y eso lo experimentamos desde temprana edad, o sea, uno va a la discoteca a los 17 años y sale Ah, sí, es terrible, y porque, te queda como por todo un día, claro, ¿cierto? El tratamiento, el paciente que acude a terapia o busca tratamiento para el tinnitus no es ese paciente, es en realidad el paciente que tiene un tinnitus crónico, que la mayoría de la literatura ha dicho que ese tinnitus crónico es aquel que dura más de 6 meses. O sea, una mm, persona que ya lleva 6 meses ya entiende que no se va a deshacer claro, de ese síntoma por sí mm, solo, me refiero, claro, claro, a no claro, ser que busque tratamiento. ya, Y claro, la cronicidad de ese tinnitus precisamente produce como un efecto acumulativo de estrés claro, que decanta en que la persona ya no lo soporta sí, más, está con problemas en el sueño y la única alternativa que le queda es buscar ayuda. mm, Y, exacto. y llegan a nosotros o llegan con el otorrino. Ya, ¿y cuándo Mm, yo tendría que, por ejemplo, ir donde ti como mm, audiólogo clínico sí. a una edad en específica o desde que nacemos es bueno hacerle un control a los niños, por ejemplo, desde cierta edad hasta tal edad o Sí. hacerse el examen anualmente? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Ujú. Bueno, yo recomendaría que cualquier niño que por los motivos que te mencionaba delante, si el sistema público no ha podido suministrar ese servicio, que busquen de manera particular. Particular. Yo cuento con el equipo de automisiones. ¿Ya? Esas automisiones son transientes o producto de distorsión Ujú. y ambas permiten detectar el funcionamiento de la cóclea, que Ya, es un órgano que está en el oído interno y que cuando hay cierta inmadurez del sistema, ya claro. sea porque el niño nació prematuro, ¿cierto? De menos de 32 semanas o pesó Sí, menos de 1500 gramos, hay un mayor riesgo de que ese oído interno no se haya desarrollado. claro. Y ahí, ¿cuál es el resultado que tenemos? Que tenemos emisiones autoacústicas ausentes Ujú. o de una amplitud muy baja. Ya. La emisión autoacústica es básicamente un sonido que emiten las propias células del oído interno. Se Mira. contraen, se dilatan y esas células emiten un sonido. Los aparatos en audiología son muy caros Ujú. porque precisamente deben contar con micrófonos muy sensibles para detectar esas señales. Ya. Micrófonos que son, como te digo, o sea, tienen que captar sonidos de decibeles muy bajitos. Claro. Em, Interesante, ¿ah? Porque sí, de repente uno tiende que en el ámbito de la salud conoce ciertos exámenes porque eres derivado ya en el consultorio o al hospital regional, pero que también existen estas herramientas de forma particular, ya que mm, no es común encontrar rápido una hora, por ejemplo, para un examen de los que tú realizas. sí, y hay toda una burocracia en el Claro, sistema público donde el paciente no puede recurrir a otorrinos sin haber pasado por una interconsulta, claro, ¿cierto? Yo les digo, y quizás aclarar este punto aquí, de que para atenderse con un audiólogo tú no necesitas orden médica. Puedes ir directamente conmigo, pedir una hora Audiomac. Siempre les digo, bueno, si usted necesita reembolsar mm, con su ISAPRE o con algún seguro, ahí lógicamente que le van a pedir una orden médica. Pero el paciente puede preguntar espontáneamente. mm, Muchas veces el temor es, y pucha, es que no tengo la orden. No claro. importa, les digo, venga igual y le podemos hacer los exámenes. Y respecto de audiología, eso también me dedico al área vestibular. Ahí no cuento con tantos insumos porque, como te decía, la inversión en audiología es una de las más caras. No, me imagino, Es una porque de las más caras. el oído es algo muy delicado, muy sensible. Por Ujú. ejemplo, el mismo aseo que se hace en las personas, Sí, también es súper importante esas recomendaciones. sí. eh, o sea, primero que todo, todos los equipos son fabricados en el extranjero, en Ya. Europa, y tienen que ser importados, ¿cierto? Y como te digo, son equipos que son muy sensibles.
y de ahí el valor que tienen. Entonces, em, eso, tengo algunos convenios, empecé con FONASA en un principio y hoy día me he extendido a cajas de compensación para hacer más asequible el servicio, también como una forma de difusión. Mm. O sea, uno se adhiere a una caja y la caja también en su propia plataforma publica. Gran parte del trabajo que he hecho estos casi 3 primeros años en Audiomac ha sido darle mucho, mucho, mucho a la difusión. De Mm. hecho, por eso estoy acá, como para Sí, por seguir difundiendo, supuesto, para seguir difundiendo. para Nosotros seguir siempre estamos difundiendo. apoyando a los emprendedores, créenos, Sí. Reinaldo, que para nosotros es muy importante Mm. dar esa tribuna a estos emprendimientos que son súper valiosos, sobre todo cuando habla de la salud. Entonces, Ujú. la parte auditiva también tiene que ver, tiene cosas técnicas, no es muy entendido y Mm. siempre lo pasa algo en el oído, otorrino. Sí. Pero también existe la posibilidad de ir contigo Recurrir y al recurrir al audiólogo, audiólogo. porque esto no es ninguna crítica, pero muchas veces los otorrinos no cuentan con los equipamientos para hacer la evaluación o no cuentan con los tiempos. Claro. Entonces yo les digo, miren, si van conmigo va a ser exactamente lo mismo, porque van a ir con otorrino y el otorrino al no tener los equipamientos para hacerle una audiometría o una impedanciometría, los va a mandar con un audiólogo. Claro, Y después, cuando yo le entregue el resultado, usted va a tener que volver al otorrino. claro. Entonces de pronto es más práctico que vengan conmigo. Y después toman el otorrino. Exacto. Y aparte que en el centro Pichimapu trabajo yo colaborativamente con 2 otorrinos. Ah, mira, Entonces maravilloso. Se puede hacer todo ahí. hay un trabajo interdisciplinario. Eso. Eso es muy, muy bueno. Y ahora estamos Ujú. conociendo harto la posibilidad de tener más profesionales de la misma área que te permite solucionar, ya que de repente por tiempo Ujú. te tienes que acomodar, de repente llegan y nos pasan situaciones que tenemos que acudir al otorrino y ya Mm. sabemos que existe AudioMac para poder Sí. ir y también poder tratarse. Que sabemos que como audiólogo no vamos a poder resolver muchos problemas, Claro, pero tenemos las redes sí. para yo no puedo resolver este problema, pero lo puedo derivar y sé a quién derivar. Exactamente. Mostremos, Eso. Reinaldo, las implementaciones que trajiste Ya. tú. Por ejemplo, vemos este Este equipo. instrumento, ese Sí, equipo que está ahí. claro, este es un equipo láser de baja intensidad para la fotobiomodulación, que es un ¿Ya? enfoque bastante nuevo, bastante innovador, que han ido aplicando sobre todo los brasileños. ¿Ya? De hecho, la marca DMC a la que pertenece este equipo es brasileña. ¿Ya? Ellos son los que están a la vanguardia de la técnica de fotobiomodulación para el tinnitus. ¿Ya? Han sido también quienes han creado los protocolos para aplicarlo a los pacientes. Mm. Y es innovador en el sentido de que, bueno, el uso de la luz láser viene desde los años 60, pero con fines quirúrgicos. Y como pasa muchas veces, hay accidentes científicos. Claro. Y al hacer cirugía con láser en esas décadas, se dieron cuenta que después de las capas, de las primeras capas, donde se vaporiza la piel, se coagula, Ujú. también las capas más internas, hubo un efecto muy positivo de los tejidos más inferiores, Ya. donde la luz penetraba esos tejidos, pero ya no provocaba daño, Claro. ¿cierto? No, no cortaba, no hacía nada de eso. Mm. Y el efecto positivo que tiene el uso de la luz láser es que promueve la regeneración celular, el metabolismo celular, la producción de ATP de parte de las mitocondrias, que es un organelo que está dentro de las células. El ATP es algo que es lo que nos aporta la energía durante Ujú. el día. Y también en muchos casos, dependiendo de si la luz es roja o infrarroja, porque hay dos tipos de luz láser, está R de roja Ya. y R de infrarroja, tienen distintas aplicaciones según el Ah, tejido en el que tú la vas a aplicar. ya. Todas estas, para todas estas técnicas hay protocolos. Ya. Y Perfecto. en el caso de la audiología, Ujú. ¿qué es lo que sucede? El tinnitus, cuando tiene unas causas otológicas, es decir, el origen de ese zumbido permanente en el oído
está, por ejemplo, por una baja irrigación del oído interno, es decir, está llegando poca sangre, Claro. está llegando poco oxígeno, uno puede aplicar la luz láser a nivel de oído, ¿ya? O sea, este diodo que está acá, ¿Ya? esta puntita, se coloca acá, traspasa el ¿Ya? meato acústico, que es como el hoyito Ajá. del oído, y se aplican ciertos joule, que es como la medida de energía que tiene la luz láser, Ajá. y durante un cierto número de segundos Ya. también. Y eso, como te digo, va a estimular las células ciliadas del oído interno, va a estimular también la vasodilatación, Ujú. porque cuando hay un órgano que no está recibiendo suficiente irrigación, Claro. puede ser porque la arteria está contraída o derechamente porque hubo una hemorragia, Claro. por ejemplo. Exacto. Entonces, la luz láser va a favorecer también la angiogénesis, que es esta capacidad que tiene el cuerpo de crear nuevas redes de capilares, de arterias que restituyan el suministro de sangre hacia ese órgano. Porque cuando el oído deja de recibir nutrientes y deja de recibir oxígeno, se deteriora o eventualmente muere. Y ahí es donde aparece el tinnitus. Claro. Cuando el cerebro detecta que ya no está llegando esa señal auditiva, Ujú. es decir, que hay como una pérdida auditiva, entonces compensa con un ruido de vuelta Claro. que interpretamos como tinnitus. Ahora, las personas que, por ejemplo, tienen problema auditivo en el sentido de que Ujú. tienen que usar el famoso Audífono, audífono, el audífono. que ahí O lo sea vi que lo tenías sí. ahí, hoy en día antes uno lo veía como más en los adultos mayores, Sí, pero hoy sí, en día sí. también vemos a niños, A niños, jóvenes, sí, sí, adultos y sí. adultos mayores que Sí. también usan audífonos. Sí, sí, en parte porque hay mayor aceptación también Ya. hacia el uso del aparato. Ya no hay tantos prejuicios como antes. O sea, siguen habiendo muchos prejuicios. De hecho, la gente, una de las primeras cosas que pregunta es qué tan pequeño es Claro. o qué Que tan, no que no se note. sí, qué tan discreto es el audífono. Ajá. Acá hay dos, por ejemplo, que no sé Ya. si se ven ahí, pero son, este es mucho más pequeño, ¿cierto? ¿A dónde tiene que mirar para que lo muestre? Ahí, ya, Por ahí al acá. medio. Ya. Sí, este es mucho más pequeño, un audífono recargable que Ya. apenas se ve Ah, detrás de la oreja. Este sí. también va detrás de la oreja, pero es un poquito más grande. Ya. Generalmente los audífonos recargables son más pequeños. Y hay una serie de aplicaciones, por ejemplo, este usa tubo, este usa un cable, ¿cierto? Pero eh, para definir qué usa cada paciente hay una serie de condiciones. Claro, por supuesto. Cada paciente tiene su requerimiento. Sí, de hecho esos audífonos que son muy chiquititos no son muy recomendables cuando, cuando el paciente tiene mala memoria o tiene mala motricidad fina, Mm, por ejemplo, porque le va a costar mucho manipular, claro, cosas exacto. así. Eso. Uno de los mensajes que quería entregar hoy día es de que el tinnitus tiene tratamiento y tiene tratamiento en Talca. Sí, Eso es súper importante. Y lo otro sí. importante, Reinaldo, es decir, la prevención. Es Ujú, súper importante no llegar a esto. Bueno, si lo tienes que llegar, está la ujú. solución, que todo tiene solución. Pero Sí. también es importante resaltar dentro de tu mensaje la prevención de lo que tenga que ver con la audición. Sí, de todas maneras. Por ejemplo, la exposición a ruido. Ya. Diría yo que la exposición a ruido es como un fenómeno muy moderno, o Ujú. sea, es cosa de comparar cómo están las ciudades del 2026 Claro, comparados con 2014, por claro. ejemplo. Yo tengo como se dice, un hábito, súper ñoño. Ya, ya, Me gusta entrar al Google Street y ver ya. cómo era la ciudad hace años Antes, atrás. sí, ya. Sí, menos plusvalía, calles más angostas, mucho menor flujo vehicular. Claro. Y si tú vas al centro vas a ver que todos los malls chinos, las tiendas están saturadas con música. Mm, Por eso digo que el tema del ruido es un fenómeno moderno. mm. El tema de la exposición a ruido fuera de los contextos laborales también perjudica la audición. Hoy día la legislación y lo que establece límites en cuanto a las horas de exposición a ruido Claro. y los decibeles de exposición están siempre en el marco de la audiología preocupacional, Ujú. ¿ya? Pero nadie va a venir a fiscalizar
cuánto usted está expuesto a ruido si estuvo todo el día haciendo trámite en el centro, Claro. por ejemplo. Eso ya es como resorte de cada uno. ¿Y hay algún remedio casero que pueda hacer la gente, por ejemplo? Obviamente que cuando ya se tiene que ir al profesional, se tiene que ir. Pero también de repente en esto mismo que tú estás explicando, de que fuiste a hacer un trámite, te llenaste de mucho ruido, siendo que en tu casa no hay ese ruido. Mm, ¿Qué tiene que hacer uno? sí, No sé, aparte, te estoy dando sí. ejemplos. Mm, claro, o sea, pudiese ser, pero lo importante es preventivo, diría yo, es que uno va a estar eh, como inevitablemente expuesto al Mm, ruido, pero hay que evitar que no sean intervalos muy cercanos claro. por el efecto acumulativo. O sea, si por razones de trabajo tengo que estar expuesto a ruido, no me queda de otra, bueno, usar protección auditiva, usar atenuadores, pues nunca son canceladores, no hay nada que cancele el ruido Ujú. totalmente, pero sí va a reducir la entrada en decibeles. Eso podría ser una alternativa, como lo hacen los niños. Eso te iba a preguntar. ¿Mm? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos papás que protegen mucho los ruidos de los más pequeños, de los Sí, bebés, de los niños un poquito más grandes. Por sí, ejemplo, los mismos audífonos que usan los niños con alguna condición. sí, sí, por el tema de hipersensibilidad. No solo daño auditivo por exposición al ruido, sino que también hay fenómenos, como tú dices, más asociados a la neurodivergencia, Sí. donde uno Muy, de muy las, sensorial también. así, es la molestia Sí. frente al ruido. eh, Pero yo como forma preventiva diría, bueno, si va a estar expuesto a ruido, hágalo, pero trate de que eso no sea tan frecuente claro, o por tantas horas. exacto. Trate de dosificar, si al final todo en exceso es malo, De ¿cierto? todas maneras, eso es verdad. Entonces, ese sería como un mensaje. Y siguiendo con el tema de tinnitus, también comentarte que parte de mi trabajo de grado antes de egresar del magíster fue cómo derribar un poco el paradigma de la resignación, Ujú. de este paciente que llega a la consulta, llega incluso al especialista, ni siquiera al médico general, al especialista, y muchos otorrinos lamentablemente señalan que esto no tiene cura y no tiene tratamiento. Mm, De hecho, es cierto, muchas veces no tiene cura, pero uno de los primeros mensajes que uno entrega al paciente con tinnitus es que no esperemos que su tinnitus desaparezca. claro. Esperemos, el objetivo de esta terapia es que su tinnitus se reduzca al punto de que sea irrelevante, Ujú. como muchos otros estímulos del entorno que lo estamos percibiendo constantemente, pero que son irrelevantes porque su magnitud es muy baja, su intensidad muy baja. Perfecto. Entonces, hay un tema que tiene que ver con las expectativas del paciente, pero también con la información o las fake news, derechamente, que han recibido de diversos medios de Mm. comunicación y profesionales desinformados que han un poco Dañado también la imagen así, han de ustedes. Sí. desahuciado, A muchos. han desahuciado a los pobres pacientes que llegan después desesperados buscando un tratamiento. Un tratamiento. Sí. Reinaldo, yo te quiero agradecer habernos acompañado. Siempre se nos hace muy Ujú. corto las conversaciones, pero siempre dándote esa posibilidad de poder mostrar lo que tú haces. Invita a la gente, ahí Ujú. está tu cámara, que te siga en tus redes sociales y que también se acerque hasta tu consulta para que vaya y consulte. Claro, bueno, los dejo invitados completamente a Audiomac. Pueden acceder a las redes sociales que se mostraron acá, página web www.audiología.cl. Pueden ingresar a mi perfil de Instagram, donde está el WhatsApp al cual pueden agendar. Y ahí van a poder conocer también todos los enfoques de tratamiento que hay para el tinnitus, para la pérdida auditiva, entre ellos los audífonos y eso, y muchas otras cosas más que se nos quedan en el tintero, pero que no dan los tiempos tampoco para abordar tanta cosa. No, y que lo pueden resolver también a través de los canales de Sí, información de ustedes. sí, ¿Ah? Así sí, que muchas gracias, de éxito, nada, y en algún gracias. momento también volveremos ahí a conversar para que nos vengas a Ojalá, contar sí, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están ofreciendo. sí. Muchas Gracias gracias. por el espacio, No, muchas muchas gracias. gracias a ti. Ujú. Junto a Reinaldo Zambra Vidal,
audiólogo clínico, emprendedor del área de la salud que estuvo junto a nosotros. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.